Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien y que el regreso de las vacaciones os haya sido lo más leve posible. Ojalá. Fin. Bueno, ¿qué vamos a ver en este vídeo? Vamos a ver los pasos 5 y 6 de lo que se conoce como el sendero de la meditación, el Ashtanga Yoga, ¿vale? El noble óctuple, sendero que sintetizó el sabio Patanjali, como ya comentamos hace un par de vídeos, ya no recuerdo. Bien, los pasos 5 y 6, ¿no? La abstracción de los sentidos, ¿vale? Y seguido de la concentración, que está basada en la atención. Bien, probablemente no hablaremos de los dos últimos de los pasos, porque eso ya es muy avanzado, es un estado muy exigente, ¿vale? Es para quien se lo tome esto en serio, ya la verdad, ¿no? Nosotros vamos a sintetizar aún más todo esto, para que se nos sea más fácil y más, digamos, familiar a la hora de entenderlo, ¿no? Bien, y esto también me recuerda a aquella parábola que tuvo una de tantas, ¿no? El Buda con uno de sus discípulos, ¿no? Cuando le preguntó cuándo alcanzaría la iluminación. Maestro, ¿cuándo alcanzaré la iluminación? Eso dependerá de nosotros. Puedes estar vidas enteras meditando y no alcanzar la iluminación. Empezaste a meditar el año pasado y quizá en este alcances la iluminación. Ayer comenzaste a meditar y puede que esta tarde alcances la iluminación. Bien, con esta parábola o explicación del Buda Sakyamuni, Siddhartha Gautama, que es el Buda que todos conocemos, ¿no? Lo que intenta explicarle a su discípulo es que todo va a depender de lo que uno haga, de la voluntad que pongamos, de las ganas que pongamos, de la comprensión que pongamos, de la voluntad de comprender que pongamos, etcétera, etcétera, ¿vale? Fin. Pratyahara y Dharana, ¿vale? Son los pasos 5 y 6 respectivamente en el noble óctuple sendero de la meditación de Patanjali. Venga, comenzamos. Bien, los pasos que seguiremos ahora son Pratyahara y Dharana. Pratyahara consiste en cancelar los sentidos, los indriyas, como los llaman los yogis, como si cerráramos las ventanas de nuestra casa. Aunque cuando practiquemos nos daremos cuenta que lo más difícil será calmar nuestra mente, ahora en un estado emisor. Es decir, si no aplicamos la necesaria concentración, veremos cómo se nos hará imposible seguir con la práctica. De ahí que debamos cerrar los ojos y necesitemos esa otra fuerza llamada silencio. El tacto queda reducido al aire que sintamos rozar cuando pasa por las fosas nasales, o al tacto que sintamos al unir las manos cuando queramos hacer un mudra. De todas maneras, toda sensación sensitiva debe desaparecer. Este es un paso que con la práctica llegaremos a realizar de manera fácil e instantánea. Una concentración adecuada nos permitirá oír sonidos internos, como los latidos del corazón, el murmullo de la corriente sanguínea, el viento rozando nuestro cuerpo si practicamos en un entorno rural. Pues bien, todos estos impulsos en forma de sonidos o sensaciones también las tendremos que trascender. No podemos seguir interiorizándonos a través de la práctica que estemos llevando a cabo hasta que no hayamos logrado abstraernos del exterior ni de los recuerdos de la memoria. Como dicen en la red, sin Pratyahara no es posible mantener una prolongada y correcta concentración. Los maestros de conciencia despierta nos dicen que una práctica comienza cuando Pratyahara se ha realizado correctamente,
Pratyahara es la antesala de dharana, es decir, de una correcta concentración. Como dice Sivananda, cuando los indriyas se abstraen de los objetos, puedes entonces fijar la mente en un punto. Pratyahara y dharana son interdependientes. Bueno, chicos, la verdad es que no lo quería tocar ahora, ¿vale? Pero para explicar esto de la concentración y de la atención, sí que es necesario dar un poquito de lo que es la mente, ¿no? O cómo funciona eso de la mente, ¿vale? Bueno, lo que veis aquí es lo que normalmente se llama la pantalla mental. ¿Qué es eso de la pantalla mental? Es, digamos, el momento en lo que está pensando nuestra mente. Es decir, en lo que estamos pensando, ¿no? Como veis, todo eso son pensamientos originados por el yo, por el ego. Nuestra mente está cargada de ego, de yoes, de la lujuria, de la ira, de la gula, del deseo, de, en fin, miles y miles de identificaciones que hemos ido creando a lo largo de la vida y que nos impiden estar en el aquí y en el ahora. Pues bien, para eso sirve la meditación, para concentrar nuestra mente, para vaciar nuestra mente. Para eso sirve la meditación, simplemente a priori. Lo demás ya dependerá de nosotros, de lo que hagamos y de lo que queramos entender, ¿vale? De lo que nos queramos conocer. Bueno, aquí tenéis. Esto es el momento en lo que estamos pensando normalmente. No tiene nada que ver, ni en el aquí ni en la ahora, ni en algo trascendental, ni en algo que nos pueda resultar pues realmente útil a la hora de seguir en este camino de espiritual en la que las posibilidades están ahí, esperándonos. Lo que pasa es que normalmente asociamos lo espiritual a algo pues religioso, algo que no tiene nada que ver con nosotros, algo que como que no es de nuestra vida, de nuestra psicología, de nuestra naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso nos cuesta tanto entender todo esto, ¿vale? Por culpa de todos estos pensamientos que hemos ido creando a lo largo de existencias. Bueno, chicos, para empezar con esto de la concentración y de la atención, me viene a la memoria un dato biográfico basado en la primera práctica que tuve que dar a gente, ¿no? A unos compañeros ahí en un centro. Pues que, en fin. Entonces, de esto hará, yo qué sé, 20 y tantos años, no recuerdo bien. Creo recordar que le dije a que estaba allí, ¿no?, que pusiera un poquito de música y todo eso, pero bueno, ya no recuerdo ahora, ¿vale? Pero bueno, ya lo quedamos. Entonces, cuando estábamos ya en la sala de meditación allí, pues todos, cada uno en su asana y tal, ¿no?, como os digo, ¿no?, comenzamos a mantralizar, creo que era el mantra Om, ¿no? Om, ¿no? Eso ya lo veremos cuando veamos el tema de los mantras, el sonido, etcétera, ¿vale? Pues ya os digo, a los pocos minutos recuerdo que estaba tan preocupadamente concentrado que siento, fijaos que empecé a sentir el rostro, la cara aquí, separada, los labios enormes, carnosos, ¿no?, y la cara aquí, como si estuviese dentro de una tinaja o de una pequeña oquedad, ¿no? Lo mismo, exactamente igual, ¿no?, que eso, ¿vale? Yo tengo un lema: no hay mal que por bien no venga, ¿no? En fin, eso es que vamos a ver algo bueno en todo lo malo. Entonces, claro, tampoco me quiero engañar, no es la mejor manera de alcanzar algo así, una experiencia así, pero por lo menos, en mi caso, me sirvió para separarme de lo físico, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, que es lo que nos tendría que, para lo que nos tendría que servir una de estas prácticas, ¿no?
¿Qué pasó? Eso, que con la preocupación que llevaba, ¿vale? Resumiendo, llevaba tal preocupación encima de que me saliera bien y tal, logré, entre comillas, separarme de lo físico. Ya os digo, sentía como que el rostro estuviese aquí, delante de mí, ¿no? Como si estuviese dentro de algo, ¿no? De alguna oquedad, en fin, ¿vale? Y ya está. Con el tiempo, con los años sí, se repitió aquello, pero con los años la mente y no sé, se metió por medio y ya pues no he vuelto a sentir algo así. Pero por lo menos creo que nos puede servir para entender lo que vamos a ver ahora, de la concentración y de la atención, ¿no? Luego también nos sirve para recordarnos que si no ponemos el énfasis, si no revalorizamos nuestras prácticas, el día que empecemos a tomárnoslo esto en serio, pues la verdad es que lo que vamos a conseguir es datos intelectuales y estar pues bien, ¿no? Respirar un poquito bien y ya está, y poco más, que no es poco, pero bueno, lo que se trata es de ir avanzando, ¿no? Afianzadamente en esto de las prácticas de meditación, ¿vale? Ojalá que este relato biográfico os sirva para empezar a entender qué es eso de la concentración y de la atención, ¿vale? Venga, vamos allá. Dharana, como nos dicen los maestros, es centrar la mente en un único pensamiento. Permitidnos que ahora seamos categóricos con esto, porque no se trata de pensar que no se piensa, no se trata de luchar con todo el contenido de la mente, no se trata de ponerse a meditar para vencer nada. Simplemente nos centramos de manera natural, diríamos alegre, relajada, armoniosamente, en un objeto que nos inspire o nos lleve a cierto estado de trascendencia. Para ello, debemos de empezar a generar o utilizar adecuadamente esa otra fuerza llamada imaginación consciente. La concentración es necesaria para todos los aspirantes. Por eso mismo, quizá dejé de sentir el mundo exterior en aquellas primeras prácticas. Sivananda dice también: donde hay concentración profunda, no existe consciencia del cuerpo ni de cuanto le rodea a uno. Es decir, ni de la piel, ni del corazón, ni del suelo que le soporta a uno, etcétera, etcétera. La concentración nos va a servir para cualquier aspecto de la vida, sobre todo, por poner un ejemplo práctico, a la hora de conducir, en el trabajo. En fin, son ejemplos asequibles, por así decir, de dharana. Pero cuando estamos en meditación, si no se mantiene una abstracción de los sentidos correcta, no podremos llegar a una concentración idónea, que no deseada. Para entender la mecánica de dharana, simplemente debemos de imaginar una lupa cuando concentra los rayos de la luz. Ahora debemos de concentrar esos pensamientos en una imagen, no para pensarla, no para ver qué podríamos hacer con este objeto, sino simplemente para concentrar la energía mental de tal manera que ese objeto nos ayudará a vaciar nuestra mente, que es la finalidad de dharana. Dharana no es meditar, es prepararnos para que la mente quede libre del pensar, de los pensamientos que nos sacan del aquí y del ahora. Ahora debemos de imaginar en un objeto o una imagen afín a un estado espiritual, un objeto que esté en relación con lo trascendental. En todas las épocas de la historia
La humanidad ha orado a Dios a través de imágenes y relieves, estatuas y oraciones. A Dios. Llenaban su mente de un amor hacia la divinidad que les proporcionaba sosiego, confianza y amor a los demás, sin llegar al extremismo ni la malinterpretación de aquello que les proporcionaba paz interior y un estado psicológico orientado a una vida espiritual enriquecedora. Dharana también forma parte de lo que en Oriente se conoce como Smaranam. Es una forma de meditación basada, en este caso, en el recordatorio constante de la divinidad, en una imagen de Krishna, o Cristo, el Buda, o cualquier imagen que nos haya inspirado desde siempre. Smaranam también comprende no solo la imagen de la divinidad, sino también sus costumbres, sus formas, etcétera, etcétera. Esta etapa en la meditación nos recuerda a esa otra gran obra de Tomás de Kempis, Imitación a Cristo, del que podemos leer párrafos tan inspiradores y bellos como este. No existe más molesto ni peor enemigo del alma que tú mismo, cuando no concuerdas bien con el espíritu. Te conviene de verdad aceptar totalmente el desprecio de ti mismo, si quieres prevalecer sobre las debilidades naturales, porque todavía te amas muy inadecuadamente y dudas de resignarte plenamente a la voluntad ajena. Con este párrafo, Tomás de Kempis nos apremia a conocernos para descubrir nuestra naturaleza yoica, el ego, nuestros agregados psicológicos, como lo describe el budismo. Reflexiónate. Hola chicos, bueno, ya hemos llegado al final del vídeo, ¿vale? Entonces ahora deberíamos de preguntarnos por qué unos pensamientos tienen una incidencia y otros tienen otra, ¿no? De ahí lo de mens sana et corpore sano. Por ejemplo, si tenemos la ansiedad de querer el último modelo del último móvil que acaba de salir al mercado, ¿no? Por poner un ejemplo pues muy típico de ahora mismo, ¿no? Si no puedo tener ese móvil, me va a producir cierto malestar, cierta ansiedad que va a generar a su vez otro tipo de malestares, ¿no? Enfermedades, etcétera, etcétera, conmigo mismo y puede que con los demás. Bueno, sin embargo, si me siento, me calmo y empiezo a imaginar imágenes trascendentales como el Om, que hemos visto ahora ahí en el vídeo, o basados en los maestros como el Buda o Jesucristo, por ejemplo, hay miles, una rosa, etcétera, van a producir todo lo contrario, sin llegar al extremismo, ojo, ¿vale? Ni a la malinterpretación de todo esto, ¿vale? Bueno, evidentemente todo lo que se crea con el ego, con el yo, va a producir un estado, un pensamiento yoico, ¿vale? Y por lo tanto no va a tener nada que ver con la configuración, por así decirlo, innata, natural del ser humano. Por eso los budistas al ego lo llaman los agregados psíquicos, o sea, algo que se ha agregado desde fuera a la mente, ¿vale? A través de las identificaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros no sabemos que todo eso se va creando y almacenando en ese disco duro que es la mente, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre? Por eso generan todas esas enfermedades, daños, malestares, etcétera, etcétera, ¿vale? Que si no se ponen freno, si no nos conocemos, van a producir incluso la muerte. Bien, por el contrario, si me pongo a reflexionar, a meditar en el Om o con el sonido del cuenco o algo, una figura que represente algo trascendental, ¿vale? Va a producir todo lo contrario, porque la conciencia sí que es innata, sí que es natural del ser humano, ¿vale? El alma, eso que llaman en Oriente el ki, etcétera, eso sí que va a producir todo lo contrario, nos va a regenerar,
Todo esto me recuerda a las ondas de la música clásica, que ya está más que demostrado por la ciencia que las plantas pues crecen mucho más rápido, que las vacas dan más leche, ¿vale? Al revés que el uso de músicas pues como el rock, o sea, músicas que no tengan nada que ver con la clásica, ¿vale? Eso también tiene un porqué. Pero bueno, poco a poco. En fin, como vemos, lo trascendental también nos puede llegar a dar cierto temor, ¿no? Por el qué dirán, si me pongo ahora a meditar, qué van a pensar de mí, o si me pongo a estudiar estos contenidos, estos temas de la meditación, de las culturas solares, que si la simbología, que si los sueños, que si mil cosas, porque vais a ver que hay temas y temas y temas, ¿no? Claro, ¿qué van a pensar de mí? Es normal. Mirad, todo esto ya viene de muy antiguo. Ya le ocurrió a los maestros como el Buda, del Cristo. Esto fue lo que le pasó al Cristo cuando llegó a Jerusalén con la intención, con la sana intención de ofrecer todo lo que había aprendido, toda esa enseñanza milenaria a la gente, a sus hermanos. Primero os que invito a mi arca. No esperéis. No desperdiciéis vuestra vida. Venid conmigo. ¿Tú eres el hijo de María? ¿Quién eres para hablarnos de Dios? Hacías mejor las cruces que los discursos. Ve a buscar a su familia para que se lo lleve. Está loco. ¿De qué os reís? Todos los bienes que tenéis ahora muy pronto arderán. Venid ahora, venid conmigo a Jerusalén. ¿Veis? Eso es lo que le sucede a un hombre cuando no se casa. El semen se le sube al cerebro. ¡Vete a casa! ¡Estás... Lo de seminizar el cerebro tiene que ver con lo que llaman la transmutación de las energías, que ya veremos como otro de los métodos para energizarse, ¿vale? Poco a poco, no hay que condensar ahora, ¿vale? Hemos empezado por la meditación, poco a poco. Eso me recuerda que el vídeo siguiente va a estar en relación con una práctica o dos, resumiendo todos los pasos que hemos dado en estos 3 últimos vídeos, ¿vale? Por ejemplo, sumado pues una serie de consejillos, de advertencias, etcétera. Pero bueno, no tenéis que tener miedo por el que dirán. Siempre que el ser humano hace algo trascendental, se le va a perseguir, criticar. Siempre que vamos a hacer algo distinto, alguien nos va a criticar, a perseguir, etcétera. Nosotros para adelante. Todo lo que esté en relación con la regeneración del alma, del cuerpo, del ser humano, adelante. No pasa nada. Todos son ventajas, todos son beneficios, ¿vale? Por eso hay que saber a dónde hay que llegar para iniciarse en estas cosas. Yo, sin ir más lejos, llevo iniciándome en todas estas cosas, yo qué sé, años y años y años y siempre aprendo algo. No paro de aprender algo. No hago más que empezar y empezar y empezar, ¿vale? Es así. Así que otro ejemplo es de tipo lingüístico, es la palabra idiota. Fijaos, en su origen, idiota era la persona en que no quiere saber nada de los asuntos, digamos, oficiales, sociales, ¿no? Sino que estaba como en sus asuntos, en su interior. Con el tiempo se ha ido tergiversando, se ha ido malinterpretando y ahora ya ha quedado como una persona que no tiene pues muchas entendederas, en fin. Pero ese es el origen de la palabra idiota, la persona que se iba a estudiarse, que se interiorizaba en vez de dedicarse a lo público. Fijaos. Y también hay visiones en San Antonio, si no recuerdo mal, en que ya él profetiza que por estas épocas la gente enloquecerá y aquel que no esté loco será perseguido. Fijaos. Terrible, pero bueno, nosotros adelante, no hay ningún mal, simplemente tenemos que saber interpretar y ejecutar correctamente todas
estas enseñanzas. Y ya está, ¿vale? Solo tenéis que cotejarlo, estudiarlo, compararlo y ya está. Y bueno, no me quiero enrollar más. Muchas gracias a los últimos suscriptores. Ya sabéis que no tenemos nave, pero sí tenemos mucho misterio. Muchas gracias por venir. Os esperamos en el próximo vídeo. Gracias por venir.